El fandom de Mega Man está de enhorabuena, tenemos un juego verdaderamente bueno para la plataforma de mano. Y Capcom ha conseguido transformar la saga para adaptarla al sistema de avance de los juegos gratuitos, con infinidad de horas jugables y una gran cantidad de personajes, skins y armamento por conseguir y evolucionar. Como todo Mega Man, tendremos una historia que recorrer bastante bien adaptada a los nuevos tiempos con algunos guiños a antiguas versiones. Chicos y chicas, memorizad bien este nombre, Celvarona, estar atentos en el vídeo si queréis saber quién es. Yo soy Avigor y esto es Android Games, tu canal de videojuegos gratuito para sistema Android. Este videojuego fue lanzado en noviembre de 2021 en versión europea. Ya tocaba tener un juego oficial de la saga Mega Man en Android. Y no creo que os decepcione el juego, así que sin más rodeos, vamos a puntuar este título. En este caso, a Mega Man X Dive le vamos a dar una valoración de 7 sobre 10. Con el fin de reparar todo el sistema de servidores y datos que se encuentra en la central de Mega Man, por supuesto dañada por unos virus, nos adentramos en una historia siendo el héroe que restablezca el sistema y pondrá todo el mundo Mega Man en orden. Todos los enemigos encontrados y destruidos serán nuestra forma de limpiar los datos en error y, como podéis imaginar, iremos pasando por varias entregas de Mega Man, donde podremos reconocer escenarios, aliados, enemigos y toda la apariencia de Mega Man. Toda la trayectoria no será correlativa en cuanto a entregas de Mega Man y no pasaremos por todas ellas, pero tendremos un buen repertorio de pantallas y fases de distintos Mega Man en un solo juego, con varios niveles de dificultad obligatorios para avanzar y una gran cantidad de modos de juego para reducir al máximo la monotonidad que podría causar el juego. El título lanzado por Capcom es perfectamente fiel a la saga, con una calidad excelente y horas de juego por doquier. Los puntos positivos que tiene el título son verdaderamente importantes para generar adicción y diversión, tan importantes en una competencia free to play tan grande como la que tenemos en Android. Así que vamos a pasar a los puntos más positivos de Mega Man X Dive. El primer punto positivo que podemos apreciar en este videojuego salta a la vista: la fidelidad del juego sin modificar el gameplay y bien adaptado a la plataforma de mano es excelente y supera con creces lo que podríamos esperar del fandom de Mega Man. Su calidad gráfica, con buenas animaciones y un sonido acompañado de una banda sonora acorde a Mega Man, es impecable. Realmente este punto es muy importante, ya que ha conseguido mantener al fandom Mega Man interesados en este título con una calidad muy elevada. Para tenernos enganchados al teléfono por más tiempo y poder monetizar el juego en el mundillo Android, Capcom ha modificado el progreso, el avance y todo el repertorio de recompensas y mejoras que nos proporciona el juego para conseguir tener al jugador enganchado por más tiempo y que los menos pacientes o con más recursos gasten su dinerito en el juego. En los modos PvP y competitivos, que por supuesto también tiene, saldrán a relucir todos los pay to win que inviertan en Capcom, pero no os preocupéis. El juego cuenta con una cantidad de misiones, quehaceres y modos de juego muy elevada en single player. No tenemos ninguna necesidad de gastar dinero real si no lo deseamos para avanzar y disfrutar del título. El sistema de obtención de personajes y armas, tanto principales como secundarias, es con el método gacha, donde se podrán conseguir aleatoriamente con oberturas de cofres y, al igual que en otros juegos similares, podremos evolucionar con la repetición de cartas obtenidas tanto en cofres como por recompensas de algunas misiones o pantallas. Tenemos una buena cantidad de ellos por conseguir, con su rareza incluida, pudiendo evolucionar individualmente cada una de ellas y equipando la que más se ajuste a nuestro estilo de juego y potencia, ya que en algunas ocasiones nos pedirán una clase de arma específica y un poder total de nuestro personaje para poder acceder a dicha misión. Esto está muy bien, pues nos obligará a recorrer varias veces pantallas terminadas para farmear objetos. El sistema de evolución es algo complejo, pues podremos mejorar tantos aspectos en él que a veces nos perderemos por los menús. Aún así, está genial tener tanto por mejorar y farmear. Si se os hace pesado repetir pantallas, tampoco hay de qué preocuparse, pues una vez superado un nivel con el máximo de estrellas, podremos usar el beneficio de terminar un nivel instantáneamente tantas veces como tickets tengamos por usar, para conseguir un farmeo más rápido y accesible. Este punto es muy importante para tener al jugador enganchado y prácticamente nunca repetir partida, pues las 3 estrellas son muy fáciles de conseguir por lo general.
Por si eso fuera poco, las recompensas de los niveles superados siempre vienen bien, invitando al jugador a entrar en todos los modos de juego cada día que juegues. El título lo tendremos traducido al español, muy importante para enterarse de la historia si te interesa, y por otro lado poder mejorar tu equipación y personajes optimizando recursos al máximo. El gameplay es bueno, tiene un poco de todo, plataforma, muchos disparos, rampas, zonas de habilidad y por supuesto una buena cantidad y variedad de bosses con mecánicas independientes, donde tendremos que estar atentos a sus ataques y sus puntos débiles. Algo muy generoso en un hack and slash para aumentar su adicción con habilidad y estrategia. Este juego es muy bueno, el fandom puede estar contento con el resultado, sin embargo también tiene defectos que le sacaremos y analizaremos. Lo cierto es que es una pena que tenga defectos tan simples pero importantes a la hora de tener una experiencia de juego perfecta. Así que vamos a pasar a los puntos más negativos de Mega Man X Dive. Este juego tiene dos puntos negativos, de los cuales uno de ellos es de vital importancia. Empezando por el punto más importante y afectiva a nuestra experiencia de juego, podemos observar que la calidad de manejo del personaje es decadente. Realizar movimientos simples con poca fluidez se lleva bien, sin embargo el requerimiento de habilidad y velocidad de reacción a la hora de realizar movimientos rápidos para evitar ser alcanzados con dobles saltos, dash con salto o trepar por paredes resulta muy molesto, tedioso y poco reactivo a la pantalla táctil. Tanto es así que esto nos producirá en varias ocasiones la muerte por una mala jugabilidad. El personaje y la pulsación táctil no responden del todo bien, además de no poder vincular un mando externo en un arcade de acción. Aun siendo un juego para teléfono móvil, es una decadencia a la hora de tener una experiencia óptima y con lo cual divertida y adictiva. No tendremos la precisión que requiere un Mega Man a la hora de ejecutar una secuencia de movimiento que deberemos realizar, sobre todo combatiendo con bosses. Este punto es sin duda el más negativo del juego, aunque te puedes acostumbrar a ello, lo cierto es que la jugabilidad de este título es bastante mala. Por último, y quizás menos importante, encontramos en la apariencia de los textos con un tamaño extremadamente reducido al querer visualizar información de ítems, habilidades y toda la navegación del menú, que por cierto, no es demasiado buena. La curva de evolución es correcta, así que no tendremos demasiados problemas para hacernos con la entrada de todas las pantallas de mejoras, compras, evolución, misiones, recompensas, eventos y modos de juego, pero todo el menú está algo desordenado y puede resultar un poco caótica su navegación. Aún así, es un gran juego, muy esperado por el fandom y cumple con su función notablemente. Es una pena que tenga estos defectos que podrían llevar el juego a la excelencia y que, como no, un imprescindible de nuestra colección en Android Games. El juego es recomendable, si te llama la atención los arcades de acción hack and slash, es un juegazo y por supuesto si te gusta Mega Man ya estás tardando en descargarlo y disfrutar de todo el contenido que nos proporciona este título, que es mucho. Chicos y chicas, espero que este análisis os sirva de ayuda para ver todo lo que nos ofrece el juego para bien y para mal. Si queréis ayudarme un poco a aumentar la comunidad de este canal, dejadme un qué guay, suscribiros al canal si queréis ver más contenidos de juegos gratuitos para sistema Android. Y por supuesto podéis apoyarme en más redes sociales como Facebook, Twitter, TikTok, Twitch y Omelette Arcade. Lo prometido es deuda y si recordáis al inicio del vídeo mencioné a Celvarona. No solo me recomendó analizar este videojuego sino que es un experto en juegos Mega Man. Tiene un canal en Twitch donde streamea varios títulos de la saga, juegos retro y alguno de actualidad. Es un streamer genial y si pasáis a verlo os agradeceré que le saludéis de mi parte. No os arrepentiréis. Recordad, Celvarona. Un abrazo Celvarona, saludos y recordad, esto es Android Games, yo soy Avigor y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta más ver!